Ok, muy bien. Hola banda, ¿cómo están? Yo me llamo Rojo Córdoba y estoy muy rojamente feliz aquí de recibirlos en una charla más en exclusiva, para Poetry Slam México, el mero mero sabor slamero, desde el 2009 en esta ocasión, pues con una figura muy, muy cercana a mi corazón y al corazón de la revolución chilena. Al menos de la actual. Ella es Alejandra Botinelli, ella es pues profesora de literatura de la Universidad de Chile, investigadora, y actualmente está en el Centro de Investigaciones Apocalípticas y Postapocalípticas de la Universidad de Heidelberg, donde la conocí en estos tiempos idem, en estos tiempos de postapocalipsis, pero más que postapocalipsis y apocalipsis, son sobre todo cambios, muchos cambios que suceden y nos raspan y nos generan como nuevas cosas, ¿no? En mi caso, metamorfosis continua, pero justo la razón por la cual estamos platicando el día de hoy es que acaba de haber algo muy particular, acaba de ganar una izquierda muy particular en Chile hace, pues que será como unas semanas, unas 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Ellos toman el gobierno en marzo, me parece, Sí. y pero antes que nada, vamos a recibir, querida, hola, ¿cómo estás? Hola, Rojo, muchas gracias por la invitación. No, Estoy pues muy feliz. no, nosotros más felices de recibirte. Oye, ¿tú cómo ves, por qué sucedió lo que sucedió en las elecciones? ¿Por qué ganó la izquierda de Boric a Piñera? Bueno, a Kast, ¿sí? El candidato en una elección que se constituyó en una elección muy polarizada, ¿cierto? En un lugar estaba el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, a propósito que estoy acá en Alemania, hijo de alemanes también. eh, Su padre es una persona que estuvo implicada en algunos casos de derechos humanos y en el contexto de la dictadura cívico-militar en Chile. Eh, o sea, con una trayectoria muy vinculada a la derecha más extrema, ¿sí? Él había fundado un partido llamado se llama Partido Republicano hace poco tiempo, y por lo tanto tenía una articulación por fuera de la derecha institucional en Chile, ¿no? Que ya es bastante, en mi opinión, es una derecha bastante ortodoxa, ¿no? Para América Latina, ¿sí? Eh, y bueno, lo que se produce es, bueno, y al otro lado, el candidato Gabriel Boric, que es un joven, muy joven, que 35 años tiene, ¿cierto? Que proviene del movimiento estudiantil. En Chile se dio un proceso durante la transición, desde los años 2000, 2006 más o menos, bueno, inicia el año 1998, ¿cierto? Que es una articulación muy fuerte del movimiento estudiantil universitario y secundario, ¿sí? 96, del año 97 más o menos. Y ahí se constituye una fuerza estudiantil muy fuerte en ambos espacios. Secundarios son los chicos más jovencitos, ¿no? Y los universitarios. Hay una ley que promueve el ingreso masivo a la universidad a través del endeudamiento, ¿sí? Con un crédito que se llamó enredosamente crédito con aval del Estado, donde parecía para las familias que era un crédito desde el Estado, ¿no? Y que por lo tanto iba a tener unas ciertas garantías para las familias. Eso no era así. En los hechos era un crédito que las familias, los individuos contraían con la banca, ¿ya? El Estado avalaba a la banca. O sea, si un estudiante no pagaba, el Estado chileno le pagaba a la banca, ¿ya? Y eso fue durante la transición. Eso significó una transferencia inmensa de recursos públicos a la banca directamente, indirectamente a las universidades privadas, porque las universidades privadas, como la lógica era instalada por la dictadura de Pinochet, ¿cierto? Una liberalización completa de la educación. Nosotros
Yo soy profesor en la Universidad de Chile, una de las principales, si no la principal universidad del Estado en Chile, pero es una universidad autofinanciada. Es una cosa loca. Nosotros tenemos fundamentalmente una buena parte de nuestro financiamiento es financiamiento propio y es una universidad pagada hasta hace pocos años, porque recién hasta hace 2 años, más o menos 3, se instaló un sistema de gratuidad para cierta parte de los estudiantes, los más pobres, ¿ya? Pero hasta antes era absolutamente pagada y muy cara, al nivel, digamos, relacionalmente pensado como de universidades estadounidenses, etc. ¿Ya? Y bueno, el movimiento estudiantil entonces fue muy fuerte, muy potente en la transición. De ahí salieron líderes políticos ya a estas alturas muy relevantes, como Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, entre otros. ¿Sí? Jorge Char también, que es ahora alcalde de una ciudad muy importante en Chile, que es Valparaíso, ¿sí? Un puerto, el puerto principal de Chile, y él es alcalde y viene de ese movimiento estudiantil. ¿Ya? Y ellos, después de ser dirigente estudiantil, se lanzan al Parlamento, ¿sí? Desde algunos de ellos viniendo de movimientos y partidos nuevos, organizaciones nuevas, como Gabriel Boric, que venía primero del movimiento autonomista, un movimiento de izquierdas, digamos, de una izquierda no ortodoxa, ¿no? Etcétera. Y luego del Convergencia Social, que es un partido nuevo, Giorgio Jackson de Revolución Democrática, también un nuevo partido, Camila Vallejo del Partido Comunista, ¿sí? El Partido Comunista empieza a tener un rol muy importante, también por lo mismo, porque tiene, y este año se ha notado mucho, ¿no? Una gran cantidad de dirigencia, sobre todo femenina, muchas mujeres jóvenes. De hecho, cuando tú vayas nuevamente a Santiago, vas a llegar a un municipio dirigido por una mujer comunista y feminista, ¿sí? Ah, Sí, al municipio de la principal ciudad del país, de Santiago, está hoy día la alcaldesa Irací, es Asler, ella es del Partido Comunista Feminista, ¿ya? Junto con eso, ellos entran, entonces ellos disputan desde su movimiento, sus agrupaciones y llegan al Parlamento, son diputados. En su segundo periodo, que es ahora, se produce el estallido social, el 18 de octubre, ¿no? Del año 2019. Se produce esto que es tan, digamos, misterioso para muchos, ¿no? Que es el estallido social en Chile, una revuelta, yo diría casi con carácter insurreccional, si no fuera por la cantidad, porque no habían armas, digamos, sino que era fundamentalmente pacífica, de movilización, pero hablamos de revuelta porque es realmente muy transversal, muy potente, muy permanente en el tiempo, además, más o menos 3 meses, 4 meses, hasta que vino el COVID en marzo, esto seguía, ¿no? Y eso que febrero es el tiempo de vacaciones en Chile, ¿sí? Porque es el verano más alto, más álgido. Y no paró en el verano. Esto seguía hasta que vino la reclusión absoluta que se decretó en Chile, que evidentemente tiene razones también de ese tipo, de seguridad, razones, digamos, policiales, ¿sí? Porque fue lo único que logró parar la revuelta, ¿sí? La movilización de la gente en la calle, ¿sí? Y del todo tampoco la paró, porque después hubo varios movimientos importantes en el contexto de la pandemia. Entonces, Gabriel Boric emerge y el fortalecimiento de las izquierdas, porque un bloque de izquierdas emerge de ese proceso, del proceso de la revuelta, ¿sí? En la revuelta hubo también, se generó la demanda de una nueva constitución para Chile, ¿sí? Porque el gran discurso fue, no son 30 pesos, 30 pesos es muy poquito en Chile, pesos chilenos, ujú. pero es el costo del pasaje de los estudiantes en el metro, ¿sí? En los buses interurbanos, ¿sí? Y entonces ese costo fue lo que, el alza de ese pasaje fue lo que el gatillante, digamos, inicial de la revuelta. Y por eso la imagen más icónica de la revuelta chilena es los jóvenes y las jóvenes, fundamentalmente, porque hay un protagonismo femenino muy importante, ¿sí?
las jóvenes y los jóvenes chilenos, estudiantes secundarios, saltando los torniquetes del metro, o sea, evadiendo. Ellos decían evadir, ¿no? Evadir otra forma también es otra forma de luchar, ¿sí? Y ahí se provocó un movimiento ciudadano, muy, muy, muy potente, y eso abrió todo este proceso. Y entonces el lema era este: no son los 30 pesos, es decir, no es nuestra demanda, sino que son 30 años. Entonces se politizó de manera estratégica el movimiento muy rápidamente, y se habló de 30 años de neoliberalismo, ¿sí? De privatizaciones y de precarización de la vida en Chile. Y entonces la demanda que vino inmediatamente a eso fue la demanda del cambio constitucional, porque nosotros estábamos todavía dominados por la constitución de Pinochet. En gran parte, habían habido algunas enmiendas a esa constitución, pero el hilo central, el ethos de esa constitución era un ethos neoliberal. Y esa era la constitución que nos dominaba, ¿sí? Hasta que vino la revuelta y emergió esta demanda de la constituyente. Ujú. Sí, sí, sí. Es ahorita estamos en el contexto. ¿Cómo están? Estamos aquí hablando con Ale Botinelli acerca de la victoria reciente de Boric. Una victoria muy particular, muy distinta a lo que vemos en México por el número de electorados, por la geografía, por lo institucional. Es que fue muy institucional, o sea, para México es muy difícil, como por ejemplo, su nivel de profesionalismo para con el, ok, ya ganaste, perfecto, felicidades, bueno, ya, ¿sabes? Como por ejemplo, porque yo estaba hablando con Ale el domingo de las elecciones, temprano, y ya como a las 6, 7, todavía con sol, ya, o sea, Boric ya sabía que había ganado, Piñera ya lo había felicitado, se hizo una transmisión así como nosotros, así de hablando ellos, así, yo jamás había visto eso, eh, o sea, como que dijeran, que platicaran en vivo, así de, no, pues presidente, felicidades, porque usted ganó, y ahí Piñera ahí aventándole como dobles mensajes de, a ver, ¿cómo le vas a hacer? Chamaquito caguengue, ¿no? ¿No? Un poquito eso, así como aventándole así, cuando le dijo, tómese una foto entrando a la moneda y cuando salga, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, porque él salió muy mal. Y Sí, eso que tú dices, Rojo, de que es sorprendente que Piñera también lo llamara, a la derecha reaccionara de esta manera, también venía a ser más o menos sorprendente respecto del comportamiento de la derecha en Chile en el último tiempo. Tú tienes que pensar que en el estallido social lo que hay no es solamente una gran rebelión ciudadana, sino además hay una reacción del gobierno que fue absolutamente desmesurada. Tuvimos a todos los organismos de derechos humanos a nivel global señalando que aquí habían habido graves violaciones de los derechos humanos, porque nosotros tenemos más de 400 personas jóvenes afectadas en sus ojos, la mayoría sin ojos, sin un ojo, porque la policía les disparó directo a la cara, sí, ¿sí? Y estamos hablando de unas movilizaciones que en general eran pacíficas. O sea, lo que cuando tú tenías era le llama cierto, la primera línea, un grupo de autodefensa más bien, y eran, digamos, piedras contra balines o balas, como pasó con muchas personas que perdieron la vida, que fueron asesinadas en este contexto. Entonces, no es que sea una derecha institucional, etcétera, lo que tú viste fue una derecha en el suelo, en mi opinión, mm, que estaba absolutamente en el suelo, un presidente que no tenía ningún apoyo, ¿no? Ni siquiera de la derecha, ¿sí? La derecha ya quería todo, el propio candidato de ellos, este Kast, ya nadie quería verse cercano a Piñera. Entonces, lo que tú ves es, y además, por otra parte, Kast queriendo proyectar un resultado interesante para él, ¿sí? 44% con un discurso neofascista es sí, mucho, ¿sí? Es sí, mucho, y esa es la parte que hay que ver también, ¿sí? Y con un partido,
¿sí? Teniendo un partido, porque él está armando su partido, Partido Republicano. Entonces, yo pienso que él está mirando hacia el futuro, ¿no? Para proyectar esta fuerza de extrema derecha, ¿sí? En la realidad política, ¿sí? Y Piñera está salvándose porque también Boric significa o sea, acercarte para un político, estar cerca de Boric es un capital político importante, ¿no? Claro. Sí, O su sea, aura, digamos, te reordena, te reubica, ¿sí? claro. Ah, interesante, claro. Sí, o sea, como para salvarse un poco y para Sí, decir: sí, "No, mire, estoy, ya trabajando con Boric", ¿no? Y sí, sí, como totalmente, para salir totalmente, en la foto, ¿no? sí, totalmente, Sí, totalmente. claro. Oye, sí, pero también, por ejemplo, ¿nos puedes platicar un poquito? Estaba viendo la lista de presidentes. En Chile es cada 4 años Sí, y, a veces se pueden reelegir, porque llegó un momento en que Bachelet y Piñera era como, primero uno, después otro, después uno, después sí. otro. ¿Cuántas veces puede una persona, aspirar a la presidencia? O porque llegó un momento en el que creo que eran 3 veces Bachelet, 3 veces Piñera o algo así. Eh, Dos veces, dos ¿puede veces. puede regresar otra vez Bachelet o cómo? Es decir, Yo entiendo que sí. Ahora, todo está sujeto en este momento a la nueva constitución, mm, ¿ya? Todo está sujeto a la nueva constitución. Bueno, Bachelet, de hecho, jugó un papel importante en la última parte de la campaña de Boric también, ¿m? Porque Bachelet viajó a Chile y dio su apoyo a Gabriel Boric mm, directamente. Y eso significó también ampliar el marco, digamos, de votación, ¿cierto? Importante para Boric, ¿no? Boric ya representaba digamos, la única posibilidad del sector progresista, de izquierdas y progresista en general, ¿sí? Porque ellos intentaron mucho, los partidos a los cuales pertenece Michelle Bachelet y la ex-concertación, que estuvieron estos 30 años en el poder, cuando la gente dice, no son 30 pesos, son 30 años, está aludiendo también a esos partidos, ¿sí? La democracia cristiana incluida, ¿cierto? Intentaron con candidaturas y les fue muy mal en la elección, muy, muy, muy mal, y les fue muy mal en las otras elecciones también, porque este año hubo elecciones de prácticamente todo, ¿no? Hubo elección para un plebiscito para la constituyente, donde votó el 80% de las personas dijo que sí quería una constituyente, el 20% dijo que no, que uno pensaría, ese 20% entonces iba a votar por Kast, nada más. Bueno, pues bien, tú ves cómo Kast logró subir, ¿sí? Logró subir en este tiempo del 20%, que era el piso que era rechazo a una asamblea constituyente, ¿sí? Hasta el 44% que logró la elección. Entonces tú lo que tienes es muy interesante porque tienes como una vuelta, un retorno, yo digo como un retorno a cero, es como si la historia nos hubiera dado una oportunidad de nuevo, y estamos en el mismo guarismo del plebiscito por la salida de Pinochet, del mm, sí y el no. Estamos exactamente en lo mismo, ¿no? 44, 56, ¿sí? Eso es lo que, ahora, es mucho, o sea, Boric efectivamente le ganó por mucho, ¿sí? Más o menos 1 millón de votos, ¿sí? Para Chile es importante. Entonces, bueno, eso es mucho y es un triunfo súper contundente, entonces no había ni una posibilidad de negarlo, ¿sí? claro. Oye, pero también lo que estabas diciendo es un 44%. Ahorita acabo de sacar, las cuentas. El electorado, estaba viendo, el electorado de Chile, son como 10 y tantos millones los que pueden votar. No, no, ¿Cuántos son esa los es que la, pueden esa es la votar? cantidad de habitantes del país. ¿Cuántos pueden votar? Porque votaron 8 millones. 8.500.000. Eso se supone que eso es más del 50%, no alcanza el 60% del electorado, O sea, los que hubo votaron. mucha Pero votación. siempre fue más que lo que había estado votando antes, incluso para Bachelet, que votó muy poco. No, para Bachelet y Piñera, para los dos cambios, creo que para la primera Bachelet fue más amplio, pero para los cambios, entre medio fue bastante poco el electorado que votaba. Ahora se movilizó mucho, mucho, mucho más gente.
Y ¿sí? entonces los que votaron por Kast, que era la opción abiertamente ultraderecha, con pasado Exacto. nazi, con pasado torturador y toda la cosa, son 3,5 millones de Sí, los sí. electorados. Y esos personitas tienen participación en el Congreso, ¿no? O sea, En el poder Kast, legislativo. claro, Kast efectivamente formó su partido y compitió para el Parlamento, para el Congreso, y logró participación en el Congreso. Y en este momento, Boric tiene un Parlamento prácticamente empatado, Mm. ¿sí? Entre una mitad, digamos, progresista y otra mitad de derecha, y de extrema derecha también, ¿sí? ¿Cómo tú bajas el balón el hecho de tener una población en la que ya la ultraderecha está en el Congreso? ¿Cómo se siente eso? O sea, es, Sí, porque finalmente se va a tener que negociar con ellos para lograr claro, cosas. sí, yo creo que fundamentalmente va a tener que negociarse también con otros segmentos que están ahí. eh, Se formó otro partido también, un partido súper especial, que es un partido formado por un candidato presidencial, ex candidato en el momento en que lo firmó, que es Franco Parisi, ¿sí? Que fue un candidato presidencial que sacó una muy buena votación en primera vuelta, más o menos 15%, y que nunca fue a Chile mientras estaba la campaña, ¿Cómo? porque tenía juicios por no pago de la pensión alimenticia a sus hijos. Dios mío. Y nunca fue a Chile durante la campaña. Y le fue Sacó bien. 15% sin haber estado en Chile, desde Estados Unidos. Tanto fue así que en segunda vuelta, Kast lo fue a visitar a Nueva York, a él, para pedirle los votos. Efectivamente, él le dio los votos, y eso significaba, nosotros todos, era muy probable que Kast ganara en nuestra visión, ¿no? Porque los números no daban, porque efectivamente Parisi había llamado a su electorado a votar por Kast y Guau. había hecho una muy fea campaña contra Boris. Eh, y sin embargo, el electorado de Parisi, que también tiene presencia en el Parlamento, se llama el Partido de la Gente, Mm. votó por Boric. Eso Oh, se supo, como tú dices, a los minutos empezó a saberse que en la comuna donde Parisi había sacado altísima votación, ajá. ganó Boric. Y entonces ahí se supo que los votantes de Parisi, este 15%, se iban a volcar una buena cantidad hacia Boric. Y eso desarmaba el marco este el monito de la derecha, ¿no? Entonces, tenemos un parlamento donde hay gente de ese partido también. Y por lo tanto, hay gente con digamos, con tú no sabes cuál es exactamente su visión de las cosas en distintos temas, ¿no? Porque este señor los convoca a ellos, tal como dice su nombre, el partido de la gente, el partido de los de abajo, si se quiere, ¿no? Nosotros con un discurso anti-oligarquías, anti-elitario, antipolítico, y entonces ahí, por ese lugar llegan al Parlamento. Mm. Entonces, igual es un parlamento extraño, ¿no? Dicen está dividido en dos, pero yo pienso que está más complejo para la derecha que para la izquierda, Mm. ¿sí? Mm. Oye, y Y, por ajá, otra parte, Rojo, sí, sí. otra de las elecciones muy importantes que se hicieron este año fue la elección de autoridades locales, autoridades municipales se llaman, las comunas, como es la comuna de Santiago muy grande, la comuna de Valparaíso, la comuna de Viña del Mar, Concepción, y autoridades regionales también, que son las de la comuna de la región metropolitana, o sea, la de la región metropolitana, que son autoridades nuevas. Las autoridades regionales, una autoridad nueva que por primera vez se elegía, antes eran determinadas por el presidente. Y todas en esa elección, que fue muy cercana al plebiscito por la constituyente, perdón, que fue junto con el plebiscito por la constituyente, ganó la izquierda bastante. O sea, la derecha sacó algo, pero las izquierdas ganaron muchísimos municipios. Entonces, y varias gobernaciones regionales. Entonces, y las gobernaciones regionales tienen prerrogativas en cultura, en educación. Entonces, tú tienes un país que va a cambiar.
eso va a pasar, en mi opinión, para muy bien, porque, nada, porque en vez de tener una persona, por ejemplo en Santiago, que era el alcalde que reprimía a los estudiantes, va a tener una mujer feminista que viene también del movimiento estudiantil como alcaldesa. Entonces un cambio estructural muy grande. Entonces estamos ante ese cambio, ¿sí? Muy... Y también inclusive ahí en el discurso de la toma de posesión, o bueno, el primer discurso ya sabiéndose campeón de las elecciones, veíamos banderas LGBT, veíamos Sí, banderas mapuches. mapuche, Inclusive él empezó con unas frases, me parece que en mapuche, una frase en sí, mapuche y una en aymara, creo, o cómo era, aymara, sí. en mapuche y aymara. Y inclusive una de las operadoras principales también viene de pueblos originarios. Y ahora viene justo mi pregunta es, ¿qué, em, tú cómo ves? ¿Qué es lo que tiene que hacer para ser un presidente abrazado por su pueblo? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer entrando a la moneda para que el pueblo diga, sí, vamos a apoyarlo, eso está chido? Bueno, lo primero es que ya hubo un momento que fue muy épico, muy, muy épico, que fue el día propio de la elección. Yo te había contado eso, ¿no? Hubo la certeza, porque ya mucha gente ha hecho los estudios y están, digamos, está claro que había muchos menos buses y transporte público que lo Ajá, que se requería para una elección ese día, ¿no? Había falta de buses, falta de colectivos, no existía para la gente, no se podía, como debió haberse previsto, transportar a votar, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió? En un momento, Gabriel Boric, él tiene que votar en Magallanes, Punta Arenas, al sur del mundo, ¿sí? Eh, y se tenía que trasladar a Santiago en un avión, ¿cierto? Antes de desconectarse, súper complejo yo creo, ¿no? Una cierta desconexión pleno día de votaciones. Él envió un mensaje porque ya estaba claro que había este problema con el transporte y que se preveía un problema grueso de fraude de alguna manera, ¿no? Si tú impides a la gente ejercer su voto, entonces hay una cierta forma de fraude. sí. Desde parte del gobierno. Y él hizo un llamado y dijo, estamos en un momento crucial, fue súper emocionante eso, porque era un mensaje de voz que circuló. Sí, por WhatsApp, ¿no? Exacto, Hasta exacto. me mandó, yo escuché a Boric en mi WhatsApp. Oh, y fue muy emocionante, sí. Y él dice, bueno, estamos en un momento crucial, compañeros, ciudadanos, etcétera, estamos en un momento crucial, tenemos que salvar la democracia en el fondo, ¿no? Y los llamo a apoyarse mutuamente, a salir a ayudar a que la gente llegue a su lugar de votación. Y ahí se desconecta. Y eso fue un momento crucial. O sea, la gente se movilizó en su auto, desde, bueno, mucha gente desde los barrios altos, con auto, etcétera, para todas las comunas que podían. No se sabe cuán efectivo fue en términos de cantidad de votos, directamente como ocurrió que la ciudadanía se ayudó para transportarse, pero sí en términos simbólicos sin duda fue fundamental, porque yo estoy segura que tiene que haber ido mucha gente a votar que no estaba segura de ir a votar, incluso molesta por esta situación y diciendo basta ya, y fueron a votar, ¿no? Y de todas maneras, tú tienes una manifestación de cuando el triunfo, ¿no? Cuando ya se realiza el acto, ¿no? Impresionante, de miles y miles de personas en la Alameda, que es la calle principal de la ciudad principal, digamos, en el centro del país, digamos, apoyando a Boric. Entonces ya hay ahí una filiación muy fuerte con el nuevo presidente, ¿sí? Lo segundo es que él ha hecho ya varios gestos muy importantes. Los titulares en el mundo, ¿cierto?, fueron los hijos de Allende llegan a la moneda, ¿sí? Ah, Sí. Y efectivamente cuando él ha hecho varios gestos, primero que todo, ha tenido muchos gestos hacia los niños y mm, niñas, y las niñas y niños han tenido muchos gestos hacia él, ha tenido reuniones con ellos, con ellas. eh, ha, el primer día que fue a la moneda, fíjate, a recibir, o sea, a juntarse con Piñera para una visita protocolar con su equipo,
los funcionarios de la Moneda, del Palacio de Gobierno, una parte de los funcionarios lo estaban esperando con un lienzo, funcionarios también de Piñera, ¿cierto? Ujú. Bienvenido presidente, Ah, qué ¿no? bonito. La democracia venció al miedo, que es como Oh, también una de las consignas, ¿cierto? claro, sí, sí. Entonces, eso fue precioso, yo creo que para él. Y él hace otro gesto, porque también muy importante, saludar a todo el mundo, a los guardias, todo eso. Y también cuando él entra hay un lugar en el Palacio de Gobierno que están los bustos de distintos presidentes de la República. Ajá. Y el gesto que quedó para la prensa internacional y todo, es que él va pasando pasa por el lado de los bustos, qué sé yo, y en un busto él se da la vuelta, se pone frente a aquel busto y se inclina. Y, Allende. y además se inclina con una actitud reflexiva, ¿no? Y unos segundos importantes se queda inclinado y ese es el busto de Salvador Allende. Claro. Sí, Y sí. esas cosas simbólicas, tú dices, pueden ser, no son meros símbolos, ¿sí? En mi opinión, van construyendo una forma de ver y de vincularse con la historia. Claro. Otro gesto muy importante que él ha hecho en los últimos días es que, bueno, hubo toda una cosa muy fuerte con su persona y, digamos, el presidente feminista, el presidente que Ajá. apoya a diversos pueblos originarios, etcétera. Ajá. Una cosa muy fuerte con él mismo, como en términos como de ubicarlo en un lugar, ¿cierto? Muy heroico, etcétera, y incluso su perrito, ¿no? Que era el primer perro de la nación en las Ah, redes sociales, y ahora, etcétera, que tiene un Twitter, entonces el perrito está por los derechos de los animales, etcétera. Pero wow. toda una cosa que se fue construyendo, y cuando pasó esto del perro, ¿sí? De su perro, él dio una declaración y dijo, me parece muy lindo lo que ha pasado en torno a mí, a mi familia, etcétera, pero les pido que no, pero esto no se va a hacer idealizando a las personas. Y yo les pido que no idealicen a sus líderes y en primer lugar no me idealicen a mí, ¿no? Porque yo soy una persona que voy a hacer dar todo mi mejor esfuerzo y tengo excelentes equipos, etcétera, pero soy una persona, ¿no? Y voy a cometer errores. Entonces, hay un gesto en general de humildad primero ante la historia y las otras generaciones, súper importante, Sí, ¿no? Y en segundo lugar, y las otras generaciones me refiero a las personas más grandes y también a los más jovencitos, a los niños y las niñas, ¿sí? sí. De mucho respeto y mucha humildad. Yo creo que mientras él mantenga esa actitud, va a tener un apoyo popular muy importante. Mm, es algo muy, 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 muy bonito. Resuena mucho también con lo que está pasando en México. Inclusive Marcelo Ebrard lo acaba de ir a visitar, nuestro canciller, y Sí, parece que va a haber una visita en algún momento del año, sí. como para seguir haciendo ahí como la unión México-Chile, que es muy, muy importante y ahorita más dentro de las izquierdas. Bueno, ahorita nuestro presidente ya tiene por segunda vez COVID, pero parece que va a salir de eso. Bueno, ya ahí como siempre México, ahí la telenovela Sí. latinoamericana, pero siempre, Si no siempre. fuera así, no sería México. Sí, exacto, exactamente. Entonces todos estamos así de, ¡ay, qué va a pasar con el presidente! Y pero siempre es así. Oye, a mí me dio mucho gusto que ese día en el templete, en el escenario, decían que andaba por ahí Anita Tijoux. Sí, sí, Yo sí. me estaba imaginando una Anita Tijoux como, no sé si se pueda, porque ya ves que en un momento en Panamá, Rubén Blades fue Rubén Blades fue el ministro de Turismo. Sí. Una Anita Tijoux en cultura o en algo así sería una maravilla, ¿no? Bueno, sí, O yo creo que sí. qué nombres suenan en tu cabeza así como de, tiene que estar él en los ministerios, ¿no? En cultura. Bueno, primero que todo, bueno, yo participé súper activamente en la construcción del programa de Gabriel Boric en distintos campos, en el campo de las humanidades y las artes, específicamente en el campo de las artes y las humanidades, y también como veníamos de una primaria, entonces habían dos candidatos al menos,
fueron dos equipos de gente de distintos científicos, gente qué sé yo, artistas, que veníamos muy activos y nos juntamos y logramos construir un espacio común. Y entonces lo primero es que yo diría que lo más potente es que hay una cantidad pero inmensa de gente muy preparada, inmensa. O sea, yo he visto pero de todo, gente que está afuera ahora, que está adentro, que está, etcétera, que ya ha hecho sus posgrados, que no lo ha hecho, pero que ha hecho un trabajo en las artes escénicas. Todos los artistas y las artistas de teatro, por ejemplo, fueron fundamentales porque se fueron a las calles, los científicos también. O sea, yo sé porque mis compañeros estaban, yo estaba en Alemania, ¿cierto? Y mis compañeros estaban en las calles haciendo campaña, campaña, campaña. Entonces, lo primero que te diría es que a mí lo que me gustaría es que fuese, efectivamente, no se cometiesen errores en términos de generar los cargos a través de cuotas, que es lo que Boric ha dicho, que no lo va a hacer así. Y yo confío en que no lo va a hacer así. Siempre se dice que son los mejores, todo, pero para mí los mejores son los más conectados con la realidad, ¿no? Y los más conectados con la realidad en términos de haber observado también, por ejemplo, en el campo de la investigación, de los trabajadores del conocimiento, cómo está funcionando y cuáles son los problemas que tiene el actual modelo de generación de conocimiento, o en el campo de las artes, el modelo de concursabilidad de toda actividad artística. Eso no permite ninguna sostenibilidad, digamos, en el tiempo en ningún campo, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, Rojo, muy pocas revistas literarias hoy día. Hay, pero todas muy autogestionadas, lo que está bien, porque, bueno, están supliendo un problema, pero no hay muy pocas revistas literarias porque todo funciona o por la academia, que son las revistas indexadas, que tienen una dinámica interesante, pero no son ni debiesen ser todo el campo artístico, literario, y, eh, y por otra parte, los diarios culturales y revistas culturales han ido muriendo, una tras otra en estos 30 años. Prácticamente lo que hay son absolutamente fanzines o etcétera, algunas revistas regionales muy importantes, porque las regiones sí se ha hecho, ¿no? Fuera de la región metropolitana, se han hecho interesantes iniciativas, pero con mucha precariedad, mucha, porque la lógica de la concursabilidad de los fondos ha generado que primero se financia en general a los mismos, ¿cierto? Son los mismos artistas, son las mismas compañías que ya han tenido una experiencia porque han sido financiados. Entonces, como han sido financiados, bueno, tienen más experiencia y entonces son financiados de nuevo. Pero eso, por 30 años, Rojo, significa que todas las iniciativas, digamos, nuevas, que rompan, que vienen de abajo, que son jóvenes, etcétera, van quedando pospuestas. Con suerte tienen un financiamiento una vez y después se le hace muy difícil. Los artistas en la pandemia, como en todas partes, han sufrido mucho, pero en Chile muchísimo más porque no hay sistema social tampoco para los artistas, ¿no? Entonces, de seguridad social. Entonces, es un sistema privatizado completo y todo concursable en términos de grupos muy, muy cerrados, individual, y también una cosa de competencia individual, feroz. Se ha desarmado todo este, digamos, riquísimo sistema cultural también que existía en Chile, y se ha intentado rearmar a través de la iniciativa privada, ¿sí? Con todos los problemas que tiene también eso, por ejemplo, editoriales independientes. Y cuando digo todos los problemas, digo que son problemas, porque efectivamente uno dice, editorial independiente parece muy ideal, pero si tú no tienes financiamiento, tienes que construirte en torno al mercado. Y entonces también la independencia ideológica se va, digamos, condicionando, o la capacidad de proyectar esa iniciativa cultural. Entonces, en Chile, por ejemplo, hay ciudades enteras que solo tienen, por ejemplo, como Iquique, grandes ciudades que solo tienen, Puerto incluso, 1, 2 cines. Y estoy hablando de cines Hoyts, o sea, de cines, digamos, de cadenas internacionales, globales, sí. ¿No? Tienen 2 librerías, y de las cuales las 2 son de cadenas internacionales, y una de repente sobrevive por ahí a duras penas. O sea,
y son lugares donde hubo un nivel de generación de cultura en otras épocas impresionante, que dio nuestros 2 premios Nobel, lo hemos hablado en otro momento, ¿sí? Sí, Eh, y hoy día no. Entonces, para mí lo más importante sería, me encantaría, Anita Tijoux en cultura, por supuesto, eh, pero lo más importante me parece es que estén, creo que Boric va a pensarlo de esa manera, y también el equipo con el que está él, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Isquia Siches, van a, o sea, aquellas personas que mejor conozcan, ¿no?, la problemática, ¿sí? sí, Eh, sí, y esto tiene que ser democrático, porque te digo que de verdad Chile no resiste formas autoritarias, ya, claro. digamos en términos estructurales. Otra cosa es que se haya inclinado una parte de los chilenos por un discurso del orden. Y eso tiene otra complejidad. Claro, sí, totalmente. Pero bueno, yo creo que definitivamente, sabes, como pasó acá en las izquierdas, de una manera u otra van a meter su cuchara y Anita estaría increíble por ahí. ¿Quién fue? En Brasil, ¿quién fue creo que fue Joao Gilberto, ¿no? Sí, yo, Gilberto, en un momento, sí, sí. No, Ajá. sí, yo, Gilberto. Sí, Sí, o sea, me refiero, es decir, hay un precedente, así de repente, sí, 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 sí. oye, artista, tómate unos años y construye, ¿no? Con tu figura. Bueno, y además sería ideal que ocurriera de esa manera. Por eso te digo gente que conozca, ¿no? Porque nosotros hemos tenido sostenidamente en el Ministerio de Educación y en los ministerios, en todos casi, ingenieros comerciales, ¿sí? O Sí, sea, economistas, ¿sí? Y no economistas políticos, ¿no? Economistas secas, o sea, gente que está en la burocracia de la suma y la resta de recursos, y no con ninguna, no hay profesores, no hemos tenido profesores, gente que venga del campo de la educación en educación, muy poco. ¿Mm? Entonces, eso sesga todo, ¿sí? En mi opinión. Científicos sí, importantes en el Ministerio de Ciencia, necesitamos eso, ¿sí? totalmente. Oye, querida, como siempre, súper luminoso escucharte y siempre, todas las veces que platicamos, siempre terminas así como de, wow. ¡Qué lindo! Siempre hago muchas sinapsis. No, qué Te bueno. Yo escucho. también contigo. Pero lo último, porque acá en México se ha escuchado mucho algo y me gustaría terminar con tu reflexión al respecto de una frase que decían, la cuna del neoliberalismo en Latinoamérica fue Chile. Ahorita con Boric, ¿será la tumba del neoliberalismo? ¿O tú cómo ves ese aspecto? Bueno, yo creo que parte de la épica de este momento tenía que ver con eso, ¿sí? Con que nosotros hemos sido absolutamente, bueno, nuestro país está privatizado absolutamente, ¿no? Como decía, las universidades, el, el 60% del sistema de educación básica y media es privado, ¿sí? Y creo que incluso más. Creo que solo el 30% estatal. Imagínate lo que significa para un país latinoamericano que esté privatizado su sistema de educación primaria, ¿no? Mm, O sea, ¿qué pasa con las personas más pobres? ¿Me entiendes? sí. Es dramático. El agua está privatizada. Mm, Y somos un país que va a sufrir muchísimo con el cambio climático y tenemos el agua privatizada. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo, nuestro sistema, bueno, por eso también se provocó el estallido social. Las pensiones, ya llegó un momento que toda la gente sabía que iban a ser pensiones de miseria, pero de miseria absoluta, mm, ¿no? Todos nosotros, la gente que gana más plata incluso, no sabía que iba a tener pésimas pensiones, ¿sí? mm. Entonces el futuro se te cancela, ¿ya? Y claro, y el pueblo empieza a luchar, porque dice, oye, ya no hay futuro, entonces no tenemos casi que perder, sobre todo la generación más joven, ¿sí? Y entonces sí es la cuna del neoliberalismo y es aún, porque no han habido cambios todavía, ¿sí? El lugar donde el neoliberalismo está más extremo, ¿sí? Y que han exportado algunas de las instituciones hacia otros países, por ejemplo, el sistema de privatización de pensiones, también lo han exportado al oriente de Europa, ¿sí? A Polonia, entiendo, a un montón de otros lugares. Y si va a ser la tumba, está por verse. Es el desafío, ¿no? Sí. Yo pienso que sí.
Yo pienso que Chile, bueno, nosotros recibimos como mucho apoyo de muchos intelectuales importantes, ¿cierto? Desde Zizek hasta, etcétera, ¿no? Un montón de intelectuales, Judith Butler, han estado muy pendientes de Chile. Eh, y a mí me parece que porque ellos están bien, ¿no? Lo que uno observa desde ese lugar, digamos, de la periferia del mundo, así como que te vas cayendo, ¿cierto? Para el océano, y es que, en efecto, en primer lugar, si el estallido social no se hubiese proyectado hacia un cambio fundamental como es el cambio de constituyente, hubiese sido una gran derrota, y una gran derrota no para Chile, una gran derrota para los movimientos antineoliberales o críticos del neoliberalismo en el mundo, ¿sí? Sí. Porque entonces, ¿cuál es la opción que te queda? En cambio, esto fue un movimiento ciudadano que llegó a construir un camino institucional incluso, ¿no? De cambio, de transformación, ¿sí? Ujú. Y que tiene, hasta hace poquito, porque ahora cambiamos de la presidencia, hubo un cambio, siempre hay un cambio una vez en la constituyente, que tenía como presidenta de la constituyente a una mujer mapuche, ¿sí? Ujú. Eh, entonces, eso es, a mí me parece un índice, eso y muchas otras cosas más que han pasado en este país, como el movimiento feminista, que Sí. es muy importante y que impone que hoy día hay muy pocos políticos incluso que no se declaren feministas. Una cosa muy loca, ¿no? Digo, para Latinoamérica, no estamos tan acostumbrados, ¿sí? O sea, había un salto cultural fundamental, y eso gracias al movimiento social, ¿no? Gracias a eso, como decían los clásicos, ¿cierto? Como saltos de conciencia, ¿no? Que son como de kilómetros en un día, 2 días. Yo lo vi eso, cómo veía la teoría ahí en la práctica, cómo ocurría cuando decían, ¿no? En las revoluciones se producen estos saltos kilométricos de conciencia. Bueno, así se veía en Chile, era una cosa impresionante. Como, por ejemplo, Rojo, algo que te interesa mucho a ti, yo sé, cómo eclosionaron así las artes callejeras en la calle. Esos muros de Santiago de Chile, tengo muchas fotos, eso, eran una maravilla, era una ciudad en orden, sin rayados o poquito, y de repente una ciudad llena de arte, pero Wow. arte callejero, arte del movimiento, llena de diversas expresiones. Todas las paredes las usaron de las más diversas formas. Tú no te imaginabas dónde habían estado esos colectivos, porque evidentemente es un trabajo colectivo, ¿cierto? Sí. Cientos, me imagino, miles de colectivos. Entonces a mí me parece que no hay nada dicho per se, pero que efectivamente estamos encaminados hacia abrir un proceso de transformación que espero que sea la tumba de este sistema de inequidades. O sea, yo creo que eso está abierto, y está abierto para bien. El triunfo de Boric nos permite justamente seguir abriendo ese espacio, esa brecha. No lo es todo, porque un gobierno no puede hacerlo todo, pero sí pienso que, bueno, él es una persona sensible, la gente que está a su lado, pero sobre todo él, es una persona sensible Sí. también a la literatura, Sí. lee mucho. Sí, sí, sí. Ahí salió dos amigos chilenos que están acá, señalaron en sus discursos él ha citado por ejemplo, a Enrique Lin. Sí, Y lee mucha poesía, sí, poesía chilena. lee mucha poesía, eso está bien. Bueno, pero tampoco eso es garantía de nada, ¿eh? Porque nosotros tuvimos un presidente que leía mucho y era muy culto y es el peor de México, ¿eh? Carlos Salinas de Gortari, que inclusive también su hermano era poeta, o sea, tampoco, tampoco No, no. ultra romanticemos que leer hace buena gente, ¿eh? No, pero hay una sensibilidad de él, Sí, digamos, genuina, a mí me parece, sí, que es genuina, y no es solo, digo, bueno, primero es la poesía, pero no es la poesía, digamos, no es la Torre de Marfil, ¿no? no, No es una, ¿cómo te diré? Como no es una estampa de élite, sino sí, que por lo que sé, le interesa, porque leí algunas cosas, le interesa la poesía también popular, ¿no? sí, Pablo de Roca, por ejemplo, que es un bueno, poeta muy importante en Chile, popular, ¿cierto? Muy crítico de principios del siglo XX, ese tipo de poesía, y eso me parece muy interesante, ¿no? O sea, digamos otra faceta, ¿sí? sí. Va a ser difícil para él, pero yo estoy muy confiada porque hay un movimiento muy fuerte
¿no? Social, y eso tiene que mantenerse, ¿no? Sí, Que crítico, muy potente, ¿no? Como se ha afinado la crítica al modelo de mercado, por ejemplo. claro. Eh, Muy importante, sí. No, y además estoy viendo, ahorita estaba buscando y también él escribe poesía. Entonces, ¡Ah! ¡Qué ajá, bien! salió un poema que le escribió en 2018 a un diputado y, ¿Ya? sí, o sea, hay una sensibilidad fuerte, Sí, así sí. preguntando en su Twitter, ¿cuáles son sus poemas favoritos? O sea, qué personaje de la política actual pregunta eso? Bueno, le gusta mucho la música, también el Claro. rock, etcétera, ¿no? Sí, sí, Grunge, sí. creo, no sé. Va a ser ahí, Bueno, de todo. hay una ventana súper interesante. Corrijo, no es Joao Gilberto, es Gilberto Gil, Gilberto el Gil. ministro de Cultura durante Lula. Y, y pues nada, querida, deseo que a la distancia y ya llegando a Chile me contarás. Te Sí, mando todo, o sea, les deseo todo lo mejor. gracias. Generen muchas opciones para los artistas. Ahorita nosotros, desafortunadamente, le estamos sufriendo Mm. porque Andrés Manuel, si bien y ahí va, Andrés Manuel, si bien ya lleva escritos como 20 libros y seguro escribirá 20 más, él no tiene esa sensibilidad para la cultura y para las artes. Entonces creo que ahí hay un área de oportunidad que ustedes tienen Sí. que puede ser y de seguro y espero que sea histórico y que ojalá se lo comunique a Marcelo cuando Marcelo sea presidente. Vamos a ver, ojalá, ojalá. Bueno, nosotros también importante vamos a tener ya el anuncio de las nuevas autoridades del gobierno, gabinete de ministros, subsecretario y todas las autoridades para que determine el presidente. Ahora, pronto, a final de enero, él se comprometió. Así que ahí vamos a saber si Anita. Sí, de todas maneras, aunque Anita no esté, porque ve, por ejemplo, en este gobierno, muchos poetas han estado en Secretaría de Cultura, pero lo fuerte es que ahí depende de la sensibilidad de arriba para Sí, que los que estén en el ministerio puedan hacer cosas. sí, por Entonces supuesto. siento que está bueno que Boric tenga esa sensibilidad porque vas a ver que les tiene que dar potencialidades y no tiene que ser como un culto a la personalidad, ¿no? Así como Sí, si sí, sí, Anita sí, propone algo exactamente. que se arme, ¿no? Por ejemplo, y ese ha sido el problema, por ejemplo, acá, que si bien sí ha estado ahí Natalia Toledo, Susana Harp, como gente importante en las artes acá han estado muy acotados Ah, porque el dinero se ha ido como para otros lados. Entonces, sí, pues sí. se abre un panorama padrísimo de, pues, de diálogo, de comunicación. Al menos desde acá, desde México, lo recibimos como algo que nos alegró Qué totalmente, bueno. que celebramos también como victoria latinoamericana, pero un poquito también como propia, ¿no? Porque decimos, ¡ay, qué padre! ¡Woo! Estamos muy Sí. felices por ustedes y y los abrazamos y disfruten mucho esta lucha. Sí, sí, exactamente. De Y eso eso se es algo. trata. Bueno, cuando llegue a Chile, ahí te voy contando. Sí, bueno, yo, amigos de Poetry Slam México, el mero mero sabor es la mero desde el 2009, les agradezco que estén acá con nosotros. Aquí platicamos con la queridísima y iluminadora, como siempre, Ale Botinelli, profesora de literatura de la Universidad de Chile y ahorita también está como fellow en el CAPAS, en el Centro de Investigaciones, bueno, el Centro de Estudios Apocalípticos y Postapocalípticos que es el mejor lugar para estar ahorita, yo creo, Exacto. porque Exacto. te da El más consistente, al el menos. más consistente, como que te dices, muy bien, me Sí, llevo sí, sí, herramientas sí. apocalípticas para mi trabajo. Sí, 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 Y sí. eso está buenísimo. Te agradezco mucho, querida. Ya, un besito. Un abrazo rojo. Nos vemos. Nos vemos. Abrazo. Bye bye. Bye.